Bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema de actualidad: cirugía para epilepsia, procedimientos quirúrgicos, pues para corregir estas alteraciones de nuestro cerebro, que es donde se originan pues todo este tipo de padecimientos, la epilepsia severa. Vamos a saludar al doctor Paul Skorovich-Bialik. Él es neurólogo del Centro Médico ABC. Doctor, ¿cómo está? Gracias por esta charla. Buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de saludarlo, Joel, a usted y a su auditorio. Gracias por la invitación. Primeramente, ¿qué es la epilepsia? ¿Qué es este padecimiento? Vamos a conocer qué es la etiología. Vamos a conocer cómo se manifiesta. Conoceremos, cuál es la sintomatología básicamente, en quiénes se va a presentar este padecimiento. Es una buena manera de empezar. Hay que definir a la epilepsia, en primer lugar, recordando que es una de las afecciones neurológicas más prevalentes tanto en niños como en adultos. Es una de las primeras causas de atención en la consulta neurológica y corresponde básicamente a la repetición de crisis producto de descargas eléctricas y químicas anormales en la corteza cerebral. Es decir, voy a tener una convulsión, me voy a poner rígido, me voy a poner tembloroso, o voy a tener una ausencia, o voy a tener cambios en la función auditiva o sensitiva. Cuando tenemos una serie de descargas eléctricas y químicas anormales en la corteza cerebral. Estas pueden sucederse como consecuencia de una lesión cerebral, como un tumor, una malformación, secuelas de un traumatismo, etcétera, o ser un error genéticamente determinado, en donde simplemente esta comunicación normal entre las neuronas, recordemos que la sinapsis, que es la manera en la que una neurona se comunica con otra, es a través de cambios, a través de las membranas que producen estos cambios eléctricos y químicos, pero que cuando es excesiva esta comunicación, que puede estar, insisto, genéticamente determinada, vamos a tener entonces una serie de descargas que corresponden a una cantidad mayor de pulsos eléctricos, una especie de cortocircuito, podemos simplificarlo de alguna manera, que van a ocasionar el inicio de los síntomas de una crisis. ¿Y qué siente el paciente? ¿Qué es lo que vivencia? ¿Qué experimenta el paciente en el episodio? Depende de dónde está originando la crisis. Algunas veces es una crisis generalizada que inmediatamente lo que sucede es que el paciente pierde el estado de alerta e inmediatamente también se pone rígido y después con sacudidas o con temblores, y el paciente no tiene la capacidad de anticipar que iba a tener una crisis. Por otro lado, a estas las llamamos crisis generalizadas, estas que vienen de toda la corteza cerebral. Por otro lado, las crisis pueden tener un inicio focal, venir de un área discreta del cerebro, y en este caso, esta aura, así se llaman a las manifestaciones premonitorias o que el paciente siente antes de tener una crisis, dependen de la zona en donde se está generando esta descarga. Si es en el lóbulo temporal, por ejemplo, es la causa y la localización más frecuente de la epilepsia en adultos, la epilepsia del lóbulo temporal, de las estructuras del medio del lóbulo temporal, habitualmente empieza con una sensación como de alguna, se llama un aura epigástrica. Habitualmente el paciente lo que refiere es tener una sensación como de que algo le sube hacia la garganta y tiene una molestia en la panza, después de desconectarse, perder el contacto con el medio y después venir una crisis. Pero pueden haber auras visuales cuando las crisis empiezan en la corteza occipital, en las áreas responsables de la visión, y ahí empieza a descargar. El paciente puede empezar con cambios en la visión. Pueden haber desde alucinaciones visuales o escotomas, pequeñas manchas o pequeños flashes. Cuando las crisis vienen de áreas auditivas, puede haber un aviso con un sonido, etcétera. Cuando las crisis vienen, por ejemplo, de una localización muy interesante que es el lóbulo de la ínsula, en donde se concentra el control y el registro de las emociones y algunas otras funciones nerviosas o neurológicas, el paciente puede tener episodios como de miedo o de angustia. Es frecuente que tengan estas sensaciones de situaciones ya vistas o ya vividas. Los franceses lo llamaron déjà vu, como que alguien dice, caray, estoy en una situación que ya había yo vivido o visto en el pasado, y todas estas manifestaciones, insisto, que preceden a una crisis, habitualmente dependen de la localización de donde se están generando estas descargas. Aquí es importante mencionar que las crisis
tenemos que dividirlas, por un lado, si son de un área particular del cerebro, es decir, si son crisis focales o si son crisis de toda la corteza cerebral, en donde las llamamos generalizadas. Y por otro lado, si son etiologías estructurales, es decir, producto de una malformación de la corteza cerebral o de un tumor cerebral, de secuelas de un traumatismo, una cicatriz, de un cisticercosis, por ejemplo, que es común en nuestro país, o bien si no tenemos una lesión estructural, no tenemos tumores, no tenemos este tipo de malformaciones, pero hay un error en esta transmisión o en esta comunicación de un origen genético. Entonces, si entendemos esta manera, podemos cortar en cuatro este círculo, en donde por un lado están las que se asocian a lesión y aquellas que no se asocian a lesión y aquellas que son focales o generalizadas. Podemos entender entonces que con una lesión podríamos tener focal o generalizada, sin lesión podríamos tener focal o generalizada. Y esto es muy importante porque pronto vamos a platicar de los diferentes tratamientos que hay. Es completamente diferente tratamiento, por ejemplo, de una epilepsia en donde no hay lesión y las descargas son generalizadas, porque habitualmente la terapia anticonvulsiva es muy efectiva. Le damos un medicamento a nuestro paciente, se lo cambiamos cuando hay efectos adversos y lo tenemos perfectamente bien controlado y con una magnífica calidad de vida. Cuando tenemos, por otro lado, una lesión y tenemos una epilepsia focal, es decir, que esas descargas vienen de la zona periférica a la lesión estructural, sea tumor, malformación, cicatriz, un infarto cerebral, etcétera, entonces tenemos que cambiar un poco la estrategia porque los medicamentos, Joel, habitualmente no funcionan. Y por más que le damos uno y otro y combinaciones y demás, altos costos, muchos efectos adversos, no logramos un control de las crisis y es entonces cuando consideramos un manejo quirúrgico, ir a resecar esa lesión, ir a limpiar esa zona de la corteza que llamamos la zona epileptogénica, y en este caso a los pacientes habitualmente les va extraordinariamente bien, pero es un tema de selección muy cuidadosa del mejor candidato para el mejor tratamiento. Entonces es selectivo y el tratamiento es quirúrgico o cirugía, pues, para pacientes con lo que es epilepsia, incluso epilepsia severa, doctor. Correcto, correcto. Para pensar en cirugía de epilepsia, tenemos que cumplir esencialmente tres criterios. El primero es muy obvio, tenemos que estar seguros que es epilepsia lo que tiene el paciente. Hay que recordar que hay desmayos y hay síncopes y hay crisis que no son de naturaleza epiléptica. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es estar completamente seguros que es epilepsia lo que le está ocasionando estos cambios de comportamiento al paciente.